puede darle seguimiento y puede llevárselo a su casa y recordar lo que se habló después de que terminemos el sermón. ¿Sí? Entonces voy a empezar. El día de hoy voy a tratar el tema de andando en el Espíritu. He hablado por las últimas semanas de la gracia de Dios. Y parece que no tenemos nada que hacer porque la gracia de Dios perdona cualquier pecado. Y decimos que la salvación no es por obras. Pero aunque no lo creas, la salvación sí es por obras. Las obras que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Simplemente. No hay más. No son tus obras. Es la obra que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. Entonces la salvación en ese caso sí es por la obra de Jesucristo. Amén. Es una paradoja, como te dije. Y la semana pasada también hablé de la libertad y el libertinaje y lo enfoqué un poquito más hacia el agradecimiento. Pero el día de hoy Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas va a hablar un poquito más acerca de lo que es la libertad y el libertinaje. Va a dar un enfoque más concreto de lo que se espera del cristiano teniendo la gracia de Dios sobre él. Como ya dije, nosotros cuando escuchamos el sermón, los últimos sermones que he escuchado, parece ser que no necesitamos hacer nada. Todo ya está hecho. Pero ¿qué es lo que Dios, aparte de todo ya está hecho, nos pide a nosotros para comprobar de que ya está hecho en nosotros? Andar por el Espíritu significa caminar con Él. Y la palabra Espíritu, voy a decirles, y pueden ustedes confirmar, de que mínimo 7 veces en esos 10 versículos o 11 versículos que vamos a leer el día de hoy, se encuentra la palabra Espíritu. Es muy importante andar en el Espíritu. Entonces vamos a entender qué significa andar en el Espíritu. En Gálatas 5, 13 al 15, que no es el sermón, Pablo advierte del error de usar la libertad de Cristo como libertinaje. Dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos con los otros. Y dice que toda la ley se resume en estas palabras: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Eso es toda la ley. Amar al Señor tu Dios y amar a tu prójimo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Eso es la ley. ¿Sí? Pero ¿qué significa entonces vivir por el Espíritu? Ahí es donde quiero empezar a hablar acerca de qué significa andar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, seguir en el Espíritu, caminar en el Espíritu, andando en el Espíritu. ¿Qué significa? ¿Sí? La vida cristiana es una lucha constante entre el Espíritu y la carne. Andad en el Espíritu, dice Gálatas 5:16, y no satisfaguéis los deseos de la carne. Y cuando se refiere a la carne, se refiere a todas las emociones, sentimientos y voluntad que nos alejan de Dios. Estamos nosotros en una lucha constante. El cristiano tiene 3 enemigos naturales. Satanás, ya lo conocemos, él quiere hacernos caer. Está continuamente buscándonos, como dice la Biblia, como león rugiente buscando a quien devorar, y está tras de nosotros espiritualmente. El Satanás también, la palabra Satanás significa enemigo. Entonces el enemigo está tratando de hacernos, vencernos, quitarnos de la salvación de Dios. Satanás no nada más es uno solo, es un montón de espíritus. Recuerdan ustedes que hubo una guerra en el cielo y creo que la tercera parte de Dios, de los ángeles de Dios, se rebeló contra Dios y fueron expulsados de la presencia de Dios. Estaban celosos y querían ser igual a Dios. Y estaban celosos de que Dios construyó al hombre de su imagen y semejanza y lo hizo como semejante a Él. Y están celosos por eso. Y como están celosos, no pueden pelear contra Dios más. Supongo que nada más los hizo así y botó a los ángeles fuera de su presencia. Esos ángeles se volvieron demonios, espíritus de maldad. Y están tratando de atacar a los hombres. Es una de las luchas que tenemos contra Satanás. A veces tenemos que reconocerlo y saber quién es el que está atacándonos. El segundo enemigo que tenemos es el mundo. Las cosas que están alrededor de nosotros. Y ahí tiene mucho que ver lo que nosotros vemos.
Un hombre no puede codiciar si no ve. Pero todo lo que nosotros vemos estamos continuamente poniéndolo en nuestra mente, retroalimentando nuestro espíritu y estamos deseando cosas que otros tienen o que no deben de ser para nosotros. El mundo está continuamente también bombardeándonos. Si ves la televisión, te está bombardeando con propaganda de comida, de carros, de casas, de negocios, de belleza, ¿sí? Te ponen una chica muy bonita. En los tiempos que yo crecí era Julia Roberts, no sé si alguien sabe de quién es ella, ¿sí? Yo creo que ya es otras personas diferentes, pero las personas veían a Julia Roberts que decía, cómprate este maquillaje y vas a ser hermosa. Y la gente, las muchachas compraban todas ese maquillaje y seguían igual, no cambiaba nada. Y también a los hombres les gustaba también comprarse la playera del último futbolista de moda, Messi, y se ponen su playera y siguen jugando mal, como quiera, que se pongan la playera de Messi y Ronaldo Bundas, quedan igual, ¿sí? Siguen siendo los mismos. Pero la lucha mayor, la más problemática, la más grande, la más difícil de todas, es contra uno mismo. Estamos peleando una guerra interior nosotros continuamente, decidiendo en nuestro corazón si hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal, si buscamos de las cosas espirituales o buscamos las cosas carnales, lo que nos inquieta y nos separa de Dios. Y es ahí que puedo decir entonces que es una guerra continua que tenemos que tener nosotros y que estamos decidiendo en qué camino tomar. Andar por el Espíritu, dice en la Biblia, digo pues, andad en el Espíritu, no satisfacer los deseos de la carne, pero dice, pero sois guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley. Otra vez la ley, la ley, la ley. No estamos bajo la ley de los mandamientos del Antiguo Testamento, en el sentido de que no tenemos que seguir todos los ritos, rituales, todas las fiestas, todas las cosas que los judíos que cumplen todavía hasta la fecha. No sé si sabías que tienen ellos, creo que son, no recuerdo, son 7 a 9 fiestas, si no es que hasta 10 fiestas. Cada año las repiten. La Pascua, ya no matan un cordero porque no tienen un templo, pero todavía guardan el tabernáculo, las primicias. Diferentes fiestas todavía están guardando ellos, incluyendo el sábado. El sábado se reúnen y recuerdan que Dios es su Señor y etcétera, etcétera, pero siguen todavía con sus reglas. Y el cristiano no está metido en esas reglas. Dice en la Biblia que no debemos estar metidos en esas reglas. Y ese del cristiano, la carne y el espíritu continuamente están batallando en nosotros. Dice el versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y la del espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es más, el mismo Pablo decía, miserable de mí, decía él. Esas palabras utilizadas literalmente, miserable de mí, decía San Pablo. ¿Quién me quitará de este ser de perdición? ¿Sí? Él mismo estaba reconociendo que tenía una lucha interior. Pablo lo estaba diciendo en otro pasaje de la Biblia. Y si él tenía esos problemas, yo creo que también cualquiera de nosotros, incluyéndome a mí, incluyendo a la persona más joven o más vieja de este lugar, tiene esos mismos problemas. Que dice, ¿cómo fue que la regué tanto? ¿Cómo fue que cometí ese error? Estamos peleando continuamente. Voy a hacer un comentario que quizá no debería hacerlo, pero ahí les va. ¿Sí? Tengo una sobrina y esa sobrina pues ya mañana cumple 18 años y posiblemente ya va a querer más libertad. ¿Sí? Pero nosotros como sus tíos queremos todavía que se quede un poquito guardada. ¿Sí? Y la razón por la que queremos que tengamos un poquito más de control sobre ella, mínimo hasta que termine el high school pensamos, mínimo, es solamente un pensamiento, es que la conocemos y es una buena chica, excelente chica, de las mejores chicas, pero también conocemos la naturaleza de los hombres y de las mujeres y sé de todo el tamaño de problemas con hormonas que las mujeres y los hombres tienen en esa edad. ¿Sí me entienden qué digo? Posiblemente
posiblemente ustedes no estén de acuerdo conmigo porque dicen, somos llamados a libertad y tenemos toda la libertad del mundo. 18 años, ya puedo irme a donde quiera irme y hacer lo que yo quiera hacer. Al cabo que ya tengo de edad suficiente. Pero en esa edad, híjoles, caramba, está difícil. No, yo no digo nada más por ella, porque es ella. Recuerdo una jovencita, estaba en una iglesia, había un ayuno de todo el día, estábamos encerrados desde la mañana. Como a las 3 de la mañana empiezan a salir los pecados de las personas. Cada uno pasaba a confesar sus propios pecados. Y esta chica pasó, 19 años tenía, estaba en la universidad. Y decía esta chica, tú la veías a esta chica y era la más cristiana de la iglesia, si puede decir. Buena chica, sabía la Biblia, oraba con fervor, cantaba la alabanza, era una buena chica. ¿Sí? Pero pasó y dijo, me siento mal, me siento sucia, porque voy a la escuela y hago cosas con mi novio que no quiero hacer. Y yo me arrepiento y le pido perdón a Dios y digo, ya no lo voy a volver a hacer, y regreso con mi novio y lo vuelvo a hacer de nuevo. Estaba sincerando a esta chica. Otra joven ya había terminado su carrera de secretaria. ¿Sí? También dijo algo similar. 24 años esta chica. También bonita, agradable, cristiana, de las que estaban siempre ahí. ¿Sí? Dijo, pues yo me siento mal porque me he ido con el jefe un par de veces a vacacionar y este jefe tiene esposa, pero aún así sabiendo eso yo me he ido a vacacionar con él. Estamos en una lucha continua. ¿Y cuál es la sugerencia de Pablo para que podamos vencer este deseo de nosotros de querer andar con el Espíritu y el Espíritu con nosotros y querer hacer, por otro lado, las cosas que nosotros no queremos hacer y que estamos haciendo aunque no queremos hacerla? ¿Cómo? ¿Qué es la respuesta? ¿Sí? Algunas personas piensan, bueno, aíslate, vete del mundo, fuera del mundo, vete al desierto, allá empieza una vida nueva, y aislarnos de otros parece ser que es una respuesta que no ha funcionado tampoco. Recuerdo la historia de uno de los padres de la iglesia. ¿Sí? Este padre era radical, tenía muchas tentaciones carnales como hombre. Entonces dijo, para que no tengas tentaciones me voy al desierto, y se fue al desierto. Escribió eso, todo eso lo escribió. Y ya estando en el desierto se metió en una cueva a vivir de lo que Dios le daba. ¿Sí? En una cueva, solo ahí en el desierto. ¿Sí? Pero aún así dice que tenía tentaciones. Dice que se le aparecía el diablo y le mostraba a alguna mujer hermosa y él empezaba a pensar en esa mujer hermosa, y para romper esa dolencia salía de su cueva, porque tenía una cueva y había un matorral de espinas y ahí se aventaba un rato. ¿Sí? Ya después, con tanto dolor, se le olvidaba la mujer hermosa y se quitaba su tentación. Yo no te recomiendo que hagas eso. ¿Sí? Yo sé que aquí no hay muchas espinas, a lo mejor dices, en el hielo, a lo mejor te tiras un rato en el hielo a ver si se te baja la calentura, tampoco te recomiendo que hagas eso. ¿Sí? Pero esa de separarse del mundo no funciona. La segunda cosa podría ser esperar a que Dios anule la naturaleza vieja que tenemos en nosotros. Te voy a decir que Dios no te va a quitar tu naturaleza que tienes. Dios no lo va a hacer nada más porque tú se lo pidas. O sea, tú le vas a decir, Señor, ya no quiero sentir como hombre. Entonces, ¿qué vas a hacer después? ¿Qué clase de persona vas a ser? Ya no vas a ser hombre, ya no vas a ser mujer. Seguimos siendo hombres, seguimos siendo ser mujer, solamente tenemos que controlar las emociones. ¿Y de cómo la podemos controlar? Bueno, alimentando la naturaleza espiritual. ¿Sí? Fíjate lo que dice el pasaje más adelante, para que vayamos entendiendo, porque estoy hablando del libertinaje. Pablo está hablando del libertinaje y de la libertad en Cristo. Y empieza hablando del libertinaje. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Y empieza a mencionar las obras de la carne. Y da una lista, creo que son como 16 cosas o 17 cosas. Adulterio, es tener relaciones sexuales.
con una mujer que no es tu mujer, o que está casada con otro hombre o con otra mujer y tú estás teniendo relaciones con ellas. Fornicación es lo mismo, nada más que no entra el matrimonio, solamente entran las relaciones de los hombres. Y estoy hablando como primera parte esa situación porque es una de las que más afecta al ser humano. De alguna manera, una de las cosas que pide Dios en la iglesia es que nos alejemos de las cosas que dañan nuestro espíritu sexual en nosotros. Dios nos hizo con deseos, pero esos deseos se tienen que de alguna manera cumplir en el matrimonio solamente, ¿sí? Y empieza con esas dos palabras, adulterio, fornicación. Y luego unas palabras que también tienen que ver con algo que nos llega al adulterio y la fornicación, pero también se llama inmundicia y lascivia, que también son parte de la idea de los saltos, son un poquito más abajo, pero viene siendo casi lo mismo. Y para el apóstol Pablo era lo mismo. Y luego sigue con idolatría, hechicería, enemistades. Y luego un poquito más abajo, los pleitos y los celos. Sí. Algunos o algunas en un matrimonio principalmente tienen razón para estar celosos. Yo entiendo eso. Han vivido una vida de engaño, de traición y posiblemente están continuamente con celos. Pero cuando una persona empieza a caminar con Dios, va a cambiar un asunto en eso. Las iras, las contiendas, las disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, o sea, no termina la lista, cosas semejantes. Les digo, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pregúntale al que está a tu lado, ¿quieres heredar el reino de Dios? ¿Qué te respondió? Ok, mira, toda esa lista, apúntala ahorita, ¿sí? Y cosas semejantes, ahí abre todavía más amplio la posibilidad de que podamos caer de la gracia de Dios si estamos practicando ese tipo de cosas. No heredarán el reino de los cielos. Y si alguien quiere profundizar más, por lo menos aquí, por ejemplo, tengo una lista de 50 cosas que podrías no practicar. Y eso está en base a varios pasajes de la Biblia. Y eso te los puedes llevar a tu casa porque no los voy a leer todos. Pero dice, y manifiestas son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu. Y Pablo contrasta entonces el resultado de vivir conforme a la carne con el vivir conforme al Espíritu. Esas listas tienen dos diferencias significativas. Voy a mencionar las dos diferencias significativas. La primera son obras, ¿sí? La segunda es fruto, ¿sí? Entonces la primera, las obras, habla de la carne que demanda, pide, nos obliga a pecar, nos obliga a desear lo que no es nuestro, nos obliga a ambicionar más de lo que podemos tener para nosotros. A lo mejor soy un poquito culpable también yo de eso, ¿sí? Tengo en mi garage lleno de herramientas y estoy coleccionando más y más y más. Y de repente tengo que regalar porque ya tengo tantas. Pero eso posiblemente hable de mi espíritu también. Yo quiero coleccionar para mí, yo quiero tener y tener y tener. ¿Sí? Para mí son las herramientas. Para otros pueden ser zapatos. ¿Cuántos zapatos tienen? ¿Cuántos necesitan? ¿Cuántos usan? ¿Cuántos todavía ni los usan? Los compraban y los tienen ahí botados. ¿Sí? La ropa, ¿sí? Todo eso. Pero el espíritu, primero la carne demanda y el espíritu produce en nosotros una conducta santa. Vamos a ver ahorita las diferencias. Número 2, las obras está en plural. Cuando si estudiaron español un poquito, plural significa muchas. Y el fruto significa uno solo. Hay un fruto que Dios espera que nosotros tengamos. Y el fruto del Espíritu fomenta la unidad de la persona. Déjame seguir diciéndote y explicándote un poco más sobre esto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra todas tales cosas no hay ley, ¿sí? Entonces el amor encabeza el fruto del Espíritu y de él emanan o
surgen todos los demás, todas las demás virtudes. Entonces es precisamente el amor, la virtud que resume el cumplimiento de los 10 mandamientos. Para poder empezar a andar en el Espíritu, necesitas amor, que es la primera, es la base, el fundamento. Sin amor, si tuviera profecía y tuviera lengua, si fuera una persona extraordinaria que hasta hiciera milagros, y no tengo amor, dice el 1 de Corintios, soy como un metal que retiñe, tin, 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 pero hace ruido nada más, nada soy. Sí. Y si yo diera a todos los pobres y ayudara a la gente, si no tengo amor, de nada me sirve. Sí. El amor es contrario a la naturaleza pecaminosa del hombre. Es por ello que el amor es el distintivo principal del creyente. El amor que emana de Dios fluye de nosotros y emana desde nosotros hacia Dios y hacia el prójimo. Entonces, lo que primero Dios te pide cuando tratas de seguir a Dios es que ames a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. La cosa más importante que una persona puede hacer para empezar a andar en el Espíritu es enamorarse de Dios. Y piensa como quieras pensar. Sí. Enamorarse de una persona es muy bonito, sí. Y lo hace uno a hacer cosas que antes no hacían. Sí. Le invitas a un joven, oye, ven a las clases de música. No, no tengo tiempo. Ven al servicio de jóvenes. No, no tengo tiempo. Vamos a tener una comidita. No, no tengo tiempo. Pero tiene novia y olvídate, quién sabe dónde le sale todo el tiempo. Sí. Deja todo, no me importa nada, yo voy con mi novia. Sí. Quiero verla, quiero escuchar de ella. Hasta las 3 de la mañana puedo hablar por teléfono con ella en la noche, porque estoy enamorado. Y alguien que se enamora de Dios no va a batallar para caminar en el Espíritu, porque ama a Dios sobre todas las cosas. Ahorita vamos a decir cómo enamorarse de Dios, pero seguimos adelante. Es para mí interesante ver que hay diferentes listas de este fruto espiritual en diferentes pasajes de la Biblia, y las dos principales que encuentro son amor y fe. ¿Sí? Esos son los 9 aspectos del Espíritu. Amor, un amor incondicional por Dios y por los demás. Gozo, una profunda alegría que viene de la presencia de Dios, pero no es alegría solamente, es contentamiento, seguridad y bienestar. Paz, una tranquilidad que viene de confiar en Dios en medio de las circunstancias difíciles. Paciencia, la habilidad de esperar en Dios y en su tiempo perfecto para actuar. Benignidad, una actitud bondadosa y compasiva hacia los demás, inclusive en situaciones difíciles. Bondad, una disposición de hacer lo correcto y ayudar a los demás, incluso cuando no es fácil o conveniente. Y fe, una confianza firme en Dios y en sus promesas, incluso en medio de la incertidumbre y la adversidad. Mansedumbre, una actitud humilde y sumisa hacia Dios y los demás, en lugar de buscar poder y control. Templanza o dominio propio, el autocontrol y la disciplina para resistir las limitaciones, las tentaciones y vivir en una vida equilibrada y saludable. Sí. Y te voy a presentar una fotografía aquí que me parece que está equivocada. Es una imagen que nosotros nos hacemos cuando hablamos del fruto del Espíritu. Y este autor le puso son y puso las 9 características del fruto del Espíritu, pero puso 9 frutos. Y no son 9 frutos, es un solo fruto. Para mí sería más como esto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Porque es singular, es uno solo, un fruto del Espíritu. No hay muchos frutos, es uno solo. ¿Y cómo lo puedo tratar de entender? Bueno, en el versículo 25 dice, guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. No dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y envidiarnos unos a otros. Guiados por el Espíritu. Intencionalidad.
trabajar en nuestro árbol que está sembrado, asentado sobre un fruto espiritual, a poder, no las ramas no tienen poder, las ramas secas no producen, pero nosotros estamos conectados al árbol que es el fruto de Dios, como las ramas, y nosotros, un árbol tiene ramas y de repente crece el tronco y luego tiene varias ramas y hay un fruto ahí. Ese somos nosotros. ¿Sí? Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Vivir por el Espíritu, ¿qué significa? ¿Sí? Andar. Aquí empieza a entenderse cómo podemos nosotros andar en el Espíritu. Andar significa debemos seguir cada día a Jesús y convivir con Él. Ok, ¿quieres empezar a ser espiritual? ¿Quieres empezar a andar en el Espíritu más que en la carne? Empieza a relacionarte con Jesús. ¿Cómo te relacionas con Jesús? No sé, tantas maneras de hacerlo. Oración, ayuno, alabanza, estudiar la palabra cada día. Y de ahí te vas a enamorar más de Dios. Empiezas a orar tú y dices, pues ¿qué digo? Porque no sé orar, ¿sí? Yo no sé orar, ¿sí? Pero caramba, Dios empieza a hacer milagros a través de las personas que empiezan a confiar en Él. Había un hombre, mi amigo, le compartimos la palabra, se convirtió al Evangelio. Era un ranchero de esos secos así, que no tenía mentira, palabras las decía como las pensaba, ¿sí? Nada más. ¿Sí? Y una vez estaba medio empezando a conocer de Dios, y nosotros íbamos al rancho donde él vivía, orábamos por los niños, por los enfermos, todo el tiempo, la clásica servicio de ir con tu guitarrita, tocar un par de cantos, dar una explicación bíblica y orar por ellos, y ya Dios les bendiga, hermanos, nos daban de cenar y ya nos íbamos después a la casa. Sí. Era un viaje como de 1 hora, más o menos 1 hora y media, para mucho. Y un día su esposa se enfermó, y cada que se enfermaba su esposa, él tenía que salir afuera, preparar la carreta, conectarle los 2 caballos que tenía y bajar el cerro. Nosotros hacíamos 1 hora, 1 hora y media en carro, una troca que teníamos por ahí, una camioneta que teníamos por ahí. Pero él tenía que bajar en carreta, entonces le tomaba 3 o 4 horas viajar hasta la ciudad para llevar a su esposa al hospital. Y aproximadamente cada medio año su esposa se enfermaba, entonces ya estaba hasta acostumbrado, Reinaldo. Y su esposa, como Juanita, a las 4 de la mañana, 3 de la mañana le dijo a Rey, ya me empezó el dolor otra vez, el estómago, y tenía problemas. Y Rey se levanta, ok, voy a preparar la carreta. Y Juanita le pregunta, ¿y por qué no oras por mí? Y dice, es que yo no sé orar. Sí, así como hacen los hermanos, le dijo, mira, nomás pones tu mano en mi cabeza y di en el nombre de Jesús y que fuera sanidad, ¿sí? Que haya sanidad. ¿Sí? Dice, yo no sé orar. Sí, ven, ora por mí antes de que salgas a preparar el carreta y los caballos, ora por mí, por favor, porque me duele mucho. Y Reinaldo pues se animó con las palabras de la mujer, va y se pone al lado de Juanita y pone sus manos en la cabeza de ella y empieza, Señor Jesús, en el nombre de Jesús, yo no sé orar, Señor, yo no sé orar, pero sana a mi esposa, yo no sé orar, Señor, pero sana a mi esposa. Y ahí estaba, yo no sé orar, pero sana a mi esposa, yo no sé orar, pero sana a mi esposa. Y su esposa le dijo de repente, ya. Y le dice Rey a Juanita, ¿ya qué? Ya me sané, dice, tú oraste por mí y me sané. Y dice, no, dice Reinaldo, no es posible. Sí, ya me sané, ya no sé, entiendo nada. El domingo que llegábamos, estaba toda una sonrisota así bien granota. Pastora, que no sabe lo que pasó. ¿Sí? Yo oré y se sanó mi esposa. Gloria. Y sabes que cuando empiezas a caminar en el Señor, aunque no tengas fe, la fe va creciendo en ti porque tienes algo que está conectado con Dios y Dios es el que hace el milagro, no eres tú. Empieza a ver la gente cosas que no veía antes. Cuando hay un fruto en ti, es difícil
sembrar un manzano, por ejemplo, y sentarse a ver a qué hora sale el fruto. Lo sembraste ahí en la semillita y esperas a ver a qué hora sale. ¿Cuánto tiempo teníamos que estar sentados ahí esperando que saliera el fruto? No nos damos cuenta y después de un par de semanas o quizás hasta meses ya empieza a salir una hierbita. No nos damos cuenta, pero empieza ya después a salir un poco más grande y empieza a llenarse de ramas. No nos damos cuenta, pero empieza a crecer un poco más y empieza a abrir ramas por diferentes lugares. No nos damos cuenta, pero empieza a salir un pequeño frutito. Y ese frutito se va haciendo cada vez más grande. No nos damos cuenta, pero lo estamos viendo. Y como estamos viéndolo, vamos viendo que se va creciendo y va haciéndose lo que esperamos nosotros. No es de un día para otro. La fe, la santidad, el amor, la benignidad, la mansedumbre, la humildad, todas esas cosas que estoy diciendo no son de un día para otro. No es que pasas al frente y ya tienes todo el fruto hecho, sino son de una manera progresiva. ¿Sí? La gente empieza a verte y te empieza a decir, oye, como que eres diferente, como que te veo diferente. No, soy el mismo. Sí, eres diferente. Ya no eres el mismo de antes. Ya no te enojas tanto. Ya eres más bueno. Como que tienes otro semblante, como que ya no te quejas. Y tú, no, pero soy el mismo, no he cambiado nada. No te das cuenta, pero empieza a surgir el fruto del Espíritu en ti. Debemos ser guiados, permitir que el Espíritu nos indique dónde debemos ir y qué debemos hacer. Y el Señor, cuando te pones en sus manos, lo va a hacer. Empezando en el ministerio, sí, ayunaba más, déjenme decirles. Ahora ya no, porque ya, no sé, me da más hambre, ya soy más viejo yo. Sí. Pero le pedí al Señor, Señor, ponme en mi camino una persona para testificarle. Una persona nada más por semana. Era mi petición, una persona por semana. Y yo veía que Dios hacía eso. Ponía en mi camino una persona por semana para hablarle de Dios. Ahora, aunque no le diga, ya los pone como quieras, ¿eh? Pero qué bueno es poder ser guiados por el Espíritu. A veces uno le pone esas trabas a la gente. Hace poco me llamó un tal William, me dijo, pues pastor, quiero hablar con usted, encontré su número en el internet, quiero hablar con usted. Y yo, como eso de que estaba bien ocupado, ¿sí? Le dije, mira, es muy urgente. Dice, sí, es muy urgente, es que ya me siento deprimido, estoy como que... Y le dije, ¿por qué no llamas a 911 y que te ayuden ellos? Llama a la parte de psicología y te van a decir, no, quiero hablar con un pastor. Ok. Le dije, pues ven a las 6 de la tarde. Y aquí estaba a las 6 de la tarde. Y ya después de hablar con él, le dije, entonces, ¿quieres una oración? Sí. Vino aquí, tenía su gorra, le dije, quítate la gorra, se quitó la gorra, vamos a orar. Y le pregunté, la forma que tú puedes tener paz es reconciliándote con Dios. Me dijo, mis padres conocen el Evangelio, me llevaban de pequeño a la iglesia, pero yo me desvié, he andado a las drogas, he andado de todo hecho, dice, y no tengo paz. Le dije, ¿por qué no te reconcilias con Dios? ¿Quieres reconciliarte con Dios? Oro por ti ahora mismo. Y dijo, sí, por favor, ore por mí. Se quitó su gorra, se arrodilló ahí, y yo ni lo conocía, ni sé dónde fue, ya se iba para Denver, él nada más estaba de paso, ¿sí? Y me dijo, me voy para Denver. Dijo, pues si no pasa nada allá, regresas y aquí estamos nosotros. Y dijo, sí, vamos a ver. Sí. Andar, debemos mantener, fíjate que esa palabra andar es una palabra diferente que se menciona en el versículo 16, y dice, debemos mantener un paso, el ritmo que marca el Espíritu. Esa palabra de andar, estoqueo, es como una persona, como un soldado que va marchando. El caminar con el Señor es seguir caminando, no pararse. No puedes detenerte a ver lo que otros están haciendo, en el sentido de que no puedes participar en las maldades de otros que están caminando junto contigo. Tú sigues marchando, tú sigues caminando. Es espiritual. El andar con el Espíritu no nada más es de un día. El día de hoy voy a decidir andar por el Espíritu y te portas bien todo el domingo. ¿Y qué pasó de toda la semana entonces? El andar por el Espíritu es algo continuo. Te digo, no vas a ser perfecto de un día para otro, de la noche a la mañana, pero es algo continuo, ¿sí? Y hay varios pasajes en la Biblia, ¿sí?, que hablan mucho del fruto, ¿sí?
¿Cómo saber si tienes fruto? ¿Cómo saber si tú tienes el fruto del Espíritu? Yo he ido a colectar manzanas aquí en Minnesota. No sé si ustedes han ido también. Se pone bonito. Vas, te estacionas por ahí, te dan tu costalito y entras a llenarlo con manzanas. Pero buscas los árboles que tienen manzanas. Porque hay unos arbustos que no tienen manzanas. Y si no tienen manzanas, nadie se les acerca a esos arbustos. Pero si tienen manzanas, seguro ahí están varias personas colectando manzanas. ¿Cómo te puedes dar cuenta tú si tienes el fruto del Espíritu? Cuando otras personas vienen a ti y te empiezan a pedir consejo. Y te empiezan a pedir oración. Y te empiezan a pedir que les ayudes. Entonces mi pregunta para ti es, ¿tienes personas que se acerquen a ti? ¿Tienes ese fruto? ¿No tienes gente que se acerque a ti para preguntarte algo? Para que oración, qué sé yo, ayuda, cualquier cosa. A lo mejor te está faltando ese fruto, o todavía estás muy inmaduro en tu fe. No has crecido suficiente para que las personas se puedan dar cuenta de que tú eres una persona especial. Ese es el fruto que se entiende. Es más, hay un pasaje en la Biblia, dice en la Biblia que separados de Él nada podemos hacer. Separados de Cristo nada podemos hacer. El libro de Juan capítulo 15 habla mucho de que yo soy la vid verdadera y ustedes son los pámpanos, y el pámpano que no lleve fruto lo voy a cortar y lo voy a echar al fuego. Y hay un pasaje en la Biblia, por ejemplo, de una higuera estéril. En esa higuera estéril, Lucas capítulo 13, lo voy a leer, dice, dijo también esta parábola, tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo el viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala para que alguien utilice la tierra. Él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Para mis hermanos que están escuchando y que no llevan fruto, como una higuera estéril, Dios tiene misericordia de ti. Y te dice, yo voy a abonar tu tierra. Yo voy a echarte agüita todos los días, si tú permites. Si tú dejas que el Señor trabaje en ti. Él empieza a cambiar tu perspectiva de cómo está tu corazón y cómo puede cambiar tu vida para hacer una vida que ande en el Espíritu. Recuerden que estamos alejándonos de la ley del Antiguo Testamento, todos los ritos de los judíos, y estamos acercándonos a andar en el Espíritu, que es el Evangelio de Cristo. Y por último, eso yo lo hice, fue una ocurrencia mía, ¿ok? No fue que lo vi en una página de internet ni nada de eso, se me ocurrió nada más hacerlo, ¿sí? Puse las 9 palabras en esta figura que se me ocurrió hacer. La base es el amor, por supuesto. Y alguna gente puede ver en nosotros el amor. Y posiblemente no pueda ver todas las demás, pero por lo menos que vea el amor. No es que no tengamos todo lo demás, simplemente que nada más vea el amor. Pero ¿qué tal si tiene fe como este hermano que oró por Juanita y Juanita se recuperó? Y nada más vemos la fe de él, pero no vemos todas las demás. Pero las demás están aquí. No son varios frutos, solamente es un fruto. ¿Y qué tal si tuviéramos, que nada más viéramos el de templanza? ¿O qué tal si tuviéramos nada más de paciencia? Y todos viéramos paciencia, pero no vemos todas las demás. Pero sabemos que atrás de todas las demás están todas las otras, porque es un paquete completo. No es que es proporcional. No puedes decirte tú, dame más fe, Señor, porque no te va a dar nada más fe. Te va a dar todo lo demás, porque es un solo fruto. El fruto del Espíritu. No son varios frutos, es un solo fruto. Y con ese fruto conectado con Dios, solamente tienes que abrir tu corazón para escuchar las instrucciones de Dios.
Había un hombre, este hombre, sí, anciano ya, había sido fiel siervo del Señor por mucho tiempo, pero ya estaba cansado, ahí estaba en una banca, con su familia, ya venían sus nietos, él nada más venía a sentarse, ya no participaba, ya estaba tranquilito, estaba ahí, sí. Era un hombre alto y con barba blanca, sí. Y hubo la fiesta de Navidad y le dijeron, y el pastor preguntó, ¿quién quiere participar? Y el hombre no quería participar porque ya estaba cansado. Yo no voy a estar escuchando historias ni caminando para acá ni diciéndome cosas, yo no quiero hacer nada de eso, ya déjenme en paz a mí, sí. Pero sus nietos lo convencieron, queremos verte a ti, abuelito, porque tú pareces un rey mago, mira nomás cómo estás, ¿no? Y el abuelito, ok, nada más para que no molesten, voy a hacerlo, sí. Ese abuelito entonces empezó a participar, participó en la Navidad, se vistió así con un traje y todo lo demás, y ya después el pastor preguntó si alguien necesitaba oración, que tuviera necesidades, que si alguien quería pasar al frente, y pasaron varios al frente, ¿sí? Y como eran tantos, le pidió a los Reyes Magos, ¿sí? Ayúdenme a orar, porque eran personas respetables en la comunidad los que participaban de Reyes. Él empezó a escuchar historias. Él no quería participar, dice, ¿yo para qué? Yo no soy sirvo para eso, yo no soy de eso. Ya déjenme tranquilo en mi banca, ahí estoy bien contento. ¿Sí? Pero empezó a participar y empezó a escuchar oraciones de una mujer que no tenía nada para su casa. No tenía cómo celebrar la Navidad, estaba triste porque no podía alimentar a sus hijos como les gustaría. Oró por ella. Oró por un estudiante que decía, yo no sé si voy a seguir estudiando porque no tengo para pagar mi universidad, a lo mejor hasta ahí llegué nada más. Oró por él. Oró por una pareja que decía, pues estamos por separarnos, pues esta es nuestra última oportunidad. Oró por ellos. Oró por varias personas. Cuando pasó ese día, a la siguiente semana él vino con 10 cheques, con $1,000 cada cheque para las personas por las que él había orado. No quería hacerlo, pero estaba conectado con el Espíritu, estaba conectado con el Señor. Y el Señor le dijo, bendice a esta gente por la que oraste. Ya lo hizo de corazón. A lo mejor la gente nada más vio, ¿cuál sería? La benignidad o la bondad. Pero este hombre también tenía fe, también tenía mansedumbre, también tenía amor, también tenía dignidad. Posiblemente no se veía, pero estaba ahí. Él podía bendecir a otros porque el fruto del Espíritu estaba en su vida. ¿Cómo puedes saber que tienes el fruto del Espíritu? ¿Cómo puedes saber que andas en el Espíritu? Cuando puedes bendecir a otros, cuando puedes ser parte de la bendición y no de los tantos problemas. Vamos a orar.